Hola y sean bienvenidos a otro video en el canal de Unaciencias. En esta ocasión estaremos continuando con la segunda parte del manejo de tablas termodinámicas. Y en este video les presentaré un ejercicio un tanto interesante que resumiría todos los aspectos que debes conocer para realizar un buen manejo de estas tablas. Así que empecemos. Bien, el ejercicio nos dice completar la siguiente tabla si los datos presentes pertenecen al agua. Tenemos tres casos y nos dan propiedades como la presión, temperatura, volumen específico, volumen total, masa en kilogramos y la calidad en porcentaje. Y primero haremos el caso 1, donde tenemos una presión de 1500 kilopascales. Y podemos calcular el volumen específico a partir de los datos de volumen total y masa, ¿no? Haciendo el cociente obtenemos el volumen específico de 0.14994 metros cúbicos por cada kilogramo. Esto por conveniencia en las tablas vamos a pasarlo a centímetros cúbicos por cada gramo, ya que recordemos que en las tablas que he estado utilizando en este y en anteriores videos están en estas unidades, ¿no? De centímetros cúbicos por cada gramo. Y aplicando los siguientes factores de conversión, ya que sabemos que un kilogramo es igual a 10 al cubo gramos, ¿no? A 1000 gramos, y un metro cúbico es igual a 10 a la sexta centímetros cúbicos. Y esto resulta un volumen total de 149.94 centímetros cúbicos por cada gramo. Como se pueden dar cuenta, estos factores se van a resumir en multiplicar por 1000 a la cantidad en metros cúbicos por cada kilogramo, para pasarlo a centímetro cúbico por cada gramo. Y esa simplificación es la que vamos a usar en siguientes transformaciones que nos pidan o que tengamos que hacer, ¿no? Más adelante. Entonces, continuando, ya teniendo la presión en kilopascales y el volumen específico en centímetros cúbicos por cada gramo, interceptaremos la temperatura, que también es un parámetro que nos piden acá, con la presión y el volumen específico. Pero como no nos dan calidad, no sabemos si es una mezcla difásica, un vapor saturado o un vapor sobrecalentado. O podría ser también un líquido comprimido, quién sabe. Entonces, lo que vamos a hacer es primero suponer que es una mezcla difásica y buscar esta presión en la tabla de vapor saturado. Entonces, como vemos acá, en la parte de la izquierda, en esta tabla de vapor sobrecalentado, se encuentran los datos de vapor saturado, ¿no? Tanto de la parte líquida como la parte de vapor. Y acá tenemos la presión de 1500 kilopascales, a la que le corresponde un volumen del líquido saturado de 1.154 y del vapor sería un volumen de 131.66. Pero el volumen específico que habíamos hallado es mayor que estos dos, es mayor que el vapor saturado. Entonces, yo ya podría decir que este es un vapor sobrecalentado, pero vamos a mostrar cómo es que yo puedo deducir eso, a partir del descarte con la calidad. Entonces, continuemos. El descarte de la mezcla difásica, ¿no? Se va a hacer con la calidad y vamos a tener dos criterios. Si la calidad es menor que 0, ¿no? Y la calidad a partir de la fórmula del volumen específico la podemos despejar y ponerla en función de volúmenes específicos. Es de la siguiente manera, ¿no? Y si esto es menor que 0, hablaríamos de un líquido comprimido, ¿no? Y esta expresión, esta desigualdad, se puede simplificar en que el volumen específico total de esta sustancia tiene que ser menor que el volumen específico del líquido. Y ahí estaríamos hablando de un líquido comprimido, ¿no? Y en el segundo criterio tenemos que si la calidad es mayor que 1, estaríamos hablando de un vapor sobrecalentado. Esto se resume, ¿no? En lo que ya habíamos dicho, que si el volumen específico que tenemos viene a ser mayor al volumen específico de la parte de vapor encontrada en la tabla, estaríamos hablando de un vapor sobrecalentado o un vapor recalentado. Esto podemos verlo ya que como la parte de abajo es VG menos VF, si el volumen específico total viene a ser igual al VG, entonces esto se tornaría en una igualdad a 1. Pero si fuese mayor, vemos que es mayor a 1, ¿no? Es fácil darse cuenta de dónde es que surge esta simplificación, ¿no? Del volumen mayor al VG. Entonces, continuando, como sabemos que este volumen de la sustancia que nos dan
que obtuvimos haciendo su cálculo es mayor que el VDG que encontramos en las tablas, entonces estaríamos hablando de un vapor recalentado, ¿no? Y entonces tendríamos que buscar e interceptar estos datos en las tablas de vapor sobrecalentado. Y bueno, interceptando, ¿no?, a la misma presión, porque la presión es la que te dan, ¿no?, 1500 kilopascales, pero tendríamos que buscar este volumen de 149.94. Y eso, viendo acá en la tabla, obtenemos que está entre estas dos temperaturas, ¿no?, entre 225 y 250. En este intervalo se encuentra la temperatura que queremos, ¿no? Podríamos hacer una aproximación, pero sería no muy exacta, ya que en un orden de casi 2 unidades estaría este 151.99 alejado del valor que yo quiero, que es 149.94. Entonces, lo que vamos a hacer es una interpolación. La interpolación que vamos a hacer es una interpolación básica por segmentos. Ya lo veremos a continuación, ¿no? Entonces recogemos los datos del volumen específico de a cada temperatura, ¿no?, a 225 y a 250, y obtenemos la siguiente tabla. Decimos de tablas de vapor recalentada, obtenemos los siguientes datos. A una temperatura de 225, a partir de la tabla sabíamos que el volumen específico era 142.53 centímetros por cada gramo. Y a una temperatura de 250 el volumen era 151.99. Y el volumen que yo tengo es 149.94. Y quiero hallar la temperatura que le corresponde, que está entre estas dos temperaturas. Entonces lo que voy a hacer es una interpolación básica por segmentos. A esto me refiero, ¿no?, a hacer T menos 225, este segmento primero, sobre el segmento total, o el intervalo total, que sería 250 menos 225. Esto viene a ser proporcional a 149.94 menos 142.53 sobre el intervalo total que estoy tomando, que sería 151.99 entre 142.53. Y bueno, la ecuación quedaría así. Y de acá ya podríamos despejar esa temperatura que queríamos. Despejando y operando la calculadora, obtenemos una temperatura final de 244.58. Como podemos observar aquí, esta temperatura no está tan cercana a 250. Entonces, por lo que la aproximación que podríamos haber hecho no estaría del todo acertada. Entonces, la interpolación que hicimos sería el método correcto para hallar la temperatura exacta. Entonces, aquí terminamos con el primer apartado y bueno, pasaremos al siguiente. Bien, en el apartado 2 tenemos una presión de 680 kilopascales, una masa de 1.814 y una calidad de 65%. Entonces, como tenemos calidad, esto hace referencia a que tenemos una mezcla difásica. Y al yo tener una mezcla, me iría a buscar los datos de volúmenes específicos en la tabla de vapor saturado, ¿no? En este caso ya sabemos que mis tablas están los datos de vapor saturado en la tabla de vapor recalentado en la sección izquierda. Entonces, acá vemos que no tenemos una presión exacta de 680 kilopascales, pero tenemos una presión de 675 y de 700. Pero como yo quiero 680, entonces tendría que hacer una interpolación, ¿no?, para calcular los volúmenes específicos del líquido y del vapor. Entonces, de las tablas de vapor saturado, obtenemos los siguientes datos, ¿no? A 675 una temperatura de saturación de 163.49, un volumen específico de líquido de 1.106 y el VG sería 282.23 centímetros cúbicos por cada gramo. Para la presión a 700 tenemos una temperatura de saturación de 164.96, un volumen específico de líquido de 1.108 y para el vapor tenemos 272.68 centímetros cúbicos por cada gramo. Entonces, haciendo la interpolación por segmentos, como ya vimos antes, obtenemos lo siguiente, de donde tenemos que despejar tanto T como VF y VDG. Operando la calculadora, obtenemos una temperatura de 163.78, un VDF de 1.1064 centímetros cúbicos por gramo
y un volumen específico para el vapor de 280.32 centímetros cúbicos por gramo. Como tenemos la calidad, ¿no?, de dato y tenemos el volumen F y el V de G, podemos calcular el volumen específico de esta mezcla gracias a la siguiente fórmula, ¿no? Lo que quedaría sería reemplazar y obtenemos, ¿no?, que el volumen específico es igual a 1.1064 más la calidad, que es 0.65, por el producto de la diferencia del V de G menos el V de F. Esto, operando en la calculadora, nos resulta 182.595 centímetros cúbicos por cada gramo. Y esto lo vamos a pasar a metros cúbicos por kilogramo, debido a que en las tablas, bueno, en la tabla de aquí, ¿no?, donde nos piden, es en estas unidades. Entonces, esto a metros cúbicos sobre kilogramo es igual a 0.1826. Aproximando, ¿no?, y redondeando en el cuarto decimal. Ya teniendo el volumen específico, lo que quedaría por último es hallar el volumen total. Y esto lo conseguimos haciendo el producto del volumen específico, que ya lo calculamos, multiplicado por la masa que nos dan de dato. Y eso resulta 0.3312 metros cúbicos. Y así estaría resuelto completamente el segundo apartado. Ahora pasemos al siguiente. Para este tercer caso tenemos una temperatura de 370 grados centígrados, un volumen específico de 0.347 metros cúbicos por kilogramo y una masa de 2,268 kilogramos. Y no nos dan datos acerca de la calidad, así que no sabemos qué tipo de sustancia es o en qué equilibrio o en qué estado está. No sabemos si es un vapor saturado, no sabemos si es una mezcla difásica, si es un líquido saturado, un líquido comprimido o si es un vapor sobrecalentado. Entonces lo primero que haremos es suponer que es una mezcla difásica y vamos a irnos a las tablas de vapor saturado. Buscaremos la temperatura de 370 y, como vemos aquí, le corresponde una presión de saturación de 21.054 kilopascales. Y los volúmenes específicos que le corresponden son: para el líquido 2.214 y para el vapor 4.973. Ahora le haremos el descarte si es o no una mezcla difásica, un descarte por calidad, ¿no? Entonces, del descarte por calidad sabemos que el segundo criterio era cuando la calidad era mayor que 1, que es lo mismo decir que el volumen específico total, si es mayor que el volumen específico del vapor, estaríamos delante de un vapor recalentado. Y en este caso, como 347 centímetros cúbicos por gramo, ¿no?, que es el volumen específico que tenemos, ¿no?, transformándolo, es mayor que el volumen del vapor de la tabla, ¿no?, que obtuvimos que eran 4.973 centímetros cúbicos por cada gramo, estaríamos delante de un vapor sobrecalentado o recalentado. Por lo que tenemos que ir a esas tablas e interceptar la presión a esta temperatura de 370 y a este volumen de 347 centímetros cúbicos por cada gramo, ¿no? De TBR primero tendremos que interpolar para la temperatura de 370 los volúmenes específicos a esta temperatura, pero a partir de las fronteras a distintas presiones, ¿no? Como vemos aquí en la tabla, ¿no?, buscando esa temperatura no la encontramos. Así que tenemos que interpolar de 350 a 375, está esa temperatura que queremos, tenemos que interpolar los datos. Y bueno, tenemos que buscar dónde está ese volumen de 347 aproximadamente. Y vemos que se encuentra en el intervalo de esta parte, ¿no?, de 343.45 a 357.96. Y eso está a una presión de 825 kilopascales. Pero también vemos que se puede encontrar a una presión de 850, ¿no?, en el intervalo de 333.20 y 347.29. Entonces, a partir de aquí, tenemos que interpolar primero los datos para la temperatura de 370 a esas presiones, ¿no? Entonces, a la presión de 825 primero, ¿no?, y a la temperatura de 370, interpolando obtenemos el volumen que resulta 355.058. Análogamente hacemos para la presión de 850 kilopascales, ¿no?, a la misma temperatura que es 370. Interpolamos para el volumen y nos sale 344.472 centímetros cúbicos por cada gramo.
Una vez teniendo estos volúmenes, podemos calcular la presión exacta a la que se encuentra, ¿no? Ya que sabemos que la temperatura es a 370 y tenemos estos volúmenes y el volumen que tenemos en este vapor recalentado es de 347, podemos hallar a la presión que se encuentra este vapor. Entonces, interpolando para la presión, obtenemos una presión de 844.03 kilopascales. Y como ya tenemos la presión y el volumen lo podemos hallar simplemente haciendo el producto, lo único que quedaría es poner la calidad, ¿no? Pero la calidad ya dijimos que carece de significado físico en un vapor sobrecalentado, por lo que tendríamos que poner simplemente que la calidad es mayor que el 100%. O dejarlo así y decir que tenemos un vapor sobrecalentado y no es necesario colocarlo. Entonces, hasta aquí terminaría el tercer apartado. Bueno, y acá tenemos la tabla con todos los resultados que hemos ido obteniendo en cada apartado que hemos resuelto en este ejercicio. Así que por mi parte esto sería todo. Si te ha gustado el video, por favor no te olvides de dejarte tu like. Y si quieres ver más contenido como este, suscríbete a este canal, ya que en próximos videos estaremos subiendo más ejercicios del tema que estamos tratando últimamente, que es la sustancia pura, ¿no? Así que hasta la próxima.